Afra Sarasolu, conocida por su talento y carisma en la pantalla, siempre había sido admirada no solo por su habilidad actoral, sino también por su autenticidad y la intensidad con la que vivía cada aspecto de su vida. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Afra se había ganado un lugar especial en el corazón de sus seguidores, quienes valoraban su sinceridad y la cercanía que proyectaba. Sin embargo, detrás de las luces de los reflectores y los aplausos de los escenarios, Afra llevaba una vida privada marcada por la vulnerabilidad y el deseo de amor verdadero, un anhelo que, durante mucho tiempo, había pensado haber encontrado en su relación de pareja. La relación con su novio había comenzado con un halo de perfección que, al principio, parecía un sueño hecho realidad. Él era encantador, atento, y parecía comprenderla como nadie antes. Afra, acostumbrada a los giros inesperados de la fama y la presión constante del mundo del espectáculo, había encontrado en él un refugio donde podía mostrarse tal y como era, sin máscaras ni artificios. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, pequeñas señales comenzaron a surgir, minúsculos indicios de que algo no estaba bien. Mensajes borrados, llamadas a horas extrañas, cambios repentinos de humor. Detalles que, aunque al principio podían parecer insignificantes, empezaron a construir un patrón que Afra no podía ignorar. El momento del descubrimiento fue devastador, y ocurrió de la manera más inesperada. Una tarde tranquila, mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes de trabajo, Afra notó una conversación abierta en la aplicación de mensajería de su pareja. Al principio, no le prestó demasiada atención, pero a medida que leía las líneas escritas, un nudo se formó en su garganta. Palabras llenas de afecto y complicidad que claramente no estaban dirigidas a ella, sino a otro hombre. Cada frase parecía un golpe directo a su corazón. Cumplidos, planes secretos, risas compartidas. Todo lo que ella había creído exclusivo entre ellos se revelaba ahora como un engaño cruel. La incredulidad se mezcló con un dolor profundo. Afra sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que había construido en su mente sobre su relación se había basado en mentiras cuidadosamente tejidas. En ese instante, no solo se trataba de una traición física o emocional, sino de la sensación de que su confianza más básica había sido violada. La angustia se manifestó en su cuerpo, el corazón acelerado, las manos temblorosas y una sensación de vacío absoluto, que parecía expandirse con cada mensaje leído. Mientras procesaba la revelación, Afra recordó momentos específicos que ahora adquirían un nuevo significado. Salidas aparentemente inocentes, miradas cómplices que parecían dirigidas solo a ella, palabras dulces susurradas en la intimidad. Todo se transformó en evidencia de la duplicidad del sitio de su pareja. La mente se le llenó de preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo había estado ocurriendo esto? ¿Qué significaban realmente todas esas promesas que él le había hecho? Cada recuerdo feliz se vio empañado por la certeza de la traición. La noche que siguió al descubrimiento fue larga e insondable. Afra se sentó frente a la ventana de su apartamento, observando la ciudad iluminada a lo lejos, mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. Nunca antes había sentido un dolor tan agudo, una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Intentó buscar explicaciones lógicas, racionalizar la situación, pero ninguna respuesta parecía suficiente para calmar la tormenta emocional que la consumía. La traición de alguien que había considerado su refugio seguro había roto un equilibrio que nunca imaginó que podría ser tan frágil. Al día siguiente, enfrentarse a su pareja fue un desafío emocional que Afra nunca olvidaría. La conversación comenzó con una calma tensa, una aparente neutralidad que ambos sabían que era imposible de mantener. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca confirmaron la peor pesadilla. Él admitió la relación con otro hombre, una verdad que Afra ya conocía, pero que ahora escuchaba directamente de su voz. La mezcla de impotencia y furia fue inmediata. Cada explicación que él ofrecía parecía un intento desesperado de justificar lo injustificable, un intento de mitigar el dolor que ella sentía.
pero no había justificación posible. La traición no solo afectó su corazón, sino también su percepción de sí misma. Afra se cuestionó si había ignorado señales, si había sido ingenua o demasiado confiada. La sensación de vulnerabilidad se mezcló con una tristeza profunda que parecía no tener fin. Mientras caminaba por su apartamento, repasando mentalmente cada detalle de su relación, un sentimiento de soledad absoluta la envolvió. El lugar que antes sentía como un refugio ahora parecía vacío, testigo silencioso de la traición que había sufrido. No fue fácil lidiar con la exposición pública de su vida privada, dado que Afra Sarasolu es una figura pública. La noticia de la traición comenzó a filtrarse entre amigos y colegas, y pronto llegó a los medios de comunicación y a las redes sociales. Afra se encontró en medio de un torbellino de especulaciones y comentarios, algunos empáticos, otros crueles, que aumentaban la sensación de vulnerabilidad. Cada notificación en su teléfono se convertía en un recordatorio de la traición y de cómo su vida privada estaba siendo analizada públicamente. A lo largo de las semanas siguientes, Afra luchó por reconstruir su identidad emocional. Las amistades cercanas y la familia se convirtieron en pilares fundamentales, ofreciendo apoyo incondicional. Sin embargo, el proceso de sanación fue lento y doloroso. Cada paso hacia adelante requería confrontar la realidad de lo que había sucedido. Aceptar que la persona en quien más confiaba le había fallado de la manera más profunda y decidir cómo continuar con su vida. El impacto de la traición también se extendió a su carrera profesional. Afra, que siempre había sido reconocida por su profesionalismo y dedicación, ahora se encontraba lidiando con distracciones emocionales y la presión de mantener su imagen pública intacta. La concentración en los proyectos, la preparación para nuevos roles y la interacción con el equipo de trabajo se volvieron más difíciles, afectando su desempeño. Sin embargo, a pesar del dolor, Afra mostró resiliencia. La determinación de no permitir que la traición definiera su vida comenzó a aflorar, aunque la cicatriz emocional permanecía visible. Afra también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y la confianza. Comprendió que, aunque el amor puede ser profundo y genuino, también existe la posibilidad de dolor y desilusión. Aprender a protegerse emocionalmente, establecer límites claros y reconocer señales de alerta se convirtió en una lección vital. La experiencia, aunque devastadora, la llevó a una comprensión más profunda de sí misma y de lo que realmente necesitaba en una pareja: honestidad, respeto y reciprocidad. En los meses posteriores, Afra comenzó a reconstruir su rutina emocional y profesional. La terapia y la introspección jugaron un papel importante, permitiéndole procesar la traición y reencontrar un sentido de equilibrio. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, la experiencia fortaleció su carácter y la preparó para enfrentar futuros desafíos con mayor resiliencia y claridad. Su vida marcado por la traición se cerró lentamente, dejando una cicatriz que, aunque dolorosa, se transformó en un recordatorio de su capacidad para superar incluso los momentos más oscuros. Afra Sarasolu emergió de esta experiencia no solo como una actriz admirada, sino también como una mujer que había enfrentado la traición más dolorosa y había encontrado en su interior la fuerza para continuar, aprender y seguir amando, aunque con más cautela y sabiduría. Después de la devastadora revelación, Afra Sarasolu se encontró en un territorio emocional desconocido. La incredulidad inicial había dado paso a una mezcla compleja de emociones: rabia, tristeza, desilusión y una sensación de traición que calaba hondo. Sin embargo, no podía permanecer aislada para siempre. Eventualmente, tendría que enfrentar a la persona que había destruido su confianza. Este enfrentamiento no solo sería personal, sino que inevitablemente se vería amplificado por la atención de los medios y el escrutinio público que acompañaba cada movimiento de Afra como figura reconocida en la industria del entretenimiento. La tensión creció durante días, mientras Afra preparaba mentalmente lo que diría. La ansiedad la acompañaba en cada momento.
Cada mensaje que aparecía en su teléfono, cada llamada inesperada, cada sonido del timbre del apartamento se convertía en un recordatorio de la traición. La simple idea de confrontar a su novio la llenaba de nerviosismo. Sabía que no sería solo una conversación, sino un momento crucial que definiría el resto de su vida y su relación. La preparación mental era intensa, repasando una y otra vez posibles respuestas, asegurándose de mantener la calma a pesar de la tormenta emocional que sentía por dentro. Finalmente, llegó el momento. Afra lo citó en un lugar neutral, un café discreto lejos de la mirada del público y de los paparazzi. La escena estaba cargada de tensión. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. Desde el primer instante, el silencio entre ellos era ensordecedor. Afra, con el corazón acelerado, tomó aire y comenzó a hablar, dejando fluir la mezcla de emociones que la consumía. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de dolor, pero también de claridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo alguien en quien había depositado toda su confianza podía traicionarla de esa manera. El enfrentamiento y la exposición pública no solo marcaron un punto de inflexión en su relación, sino también en su vida personal y profesional. Afra Sarasoglu emergió de esta etapa con una claridad renovada sobre lo que valoraba en sus relaciones, cómo debía proteger su corazón y cómo podía reconstruir su vida a pesar de la traición. La experiencia, aunque desgarradora, se convirtió en un catalizador para su transformación emocional, preparando el terreno para capítulos futuros de autodescubrimiento, resiliencia y, eventualmente, sanación completa. El novio, visiblemente incómodo, intentó justificar sus acciones. Sus palabras, sin embargo, no tenían el poder de reparar el daño. Cada explicación sonaba hueca y forzada, como un intento desesperado de suavizar lo imposible de suavizar. Afra escuchaba, pero su mente ya había trazado sus propias conclusiones. La confianza que había depositado en él se había quebrado de manera irreparable. En ese momento, comprendió que la traición no era solo un hecho aislado, sino un patrón de deshonestidad que no podía pasar por alto. Lo que siguió fue una mezcla de confrontación y liberación emocional. Afra expresó su dolor sin reservas, dejando que cada palabra fuera un espejo de la tristeza y la decepción que sentía. El impacto de la traición no solo afectaba su relación, sino también su percepción de sí misma. Afra se dio cuenta de que había idealizado a su pareja, construyendo una narrativa de amor que, en realidad, estaba basada en mentiras. Esta toma de conciencia fue dolorosa, pero también un primer paso hacia la reconstrucción de su propia identidad y autonomía emocional. Al salir del café, Afra no solo cargaba con el peso del dolor personal, sino también con la inevitable exposición pública. La noticia de la traición se filtró rápidamente entre amigos cercanos y conocidos de la industria, y pronto llegó a las redes sociales. Las plataformas digitales ardían con comentarios, rumores y especulaciones. Algunos seguidores ofrecían palabras de apoyo, mientras que otros, más sensacionalistas, convertían la tragedia personal de Afra en un espectáculo público. Cada publicación, cada comentario, se convertía en un recordatorio constante del dolor que ella intentaba procesar en privado. Afra se enfrentó a un dilema complicado. ¿Cómo manejar la atención pública sin dejar que la traición definiera su imagen ni afectara su carrera? Las decisiones que tomara en ese momento tendrían repercusiones duraderas. Optó por un enfoque equilibrado, no negar la situación pero tampoco amplificarla innecesariamente. Su mensaje a los medios y en sus redes sociales fue sobrio, directo y lleno de dignidad. Afra agradeció a quienes le habían mostrado apoyo, reafirmó su compromiso con su trabajo y dejó claro que, aunque atravesaba un momento difícil, no permitiría que la traición controlara su vida ni su futuro. A pesar de su manejo cuidadoso, la presión era enorme. Cada aparición pública, cada entrevista, se convirtió en un escenario donde debía mostrar fortaleza mientras lidiaba con la vulnerabilidad interna.
La industria del entretenimiento, implacable y observadora, seguía de cerca cada movimiento. Afra sentía que debía equilibrar su dolor con profesionalismo, un acto de malabarismo emocional que exigía esfuerzo constante. La traición también la llevó a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la confianza y la intimidad. Afra comprendió que, aunque la experiencia había sido devastadora, también ofrecía lecciones profundas. Aprendió a identificar señales de alerta, a valorar la honestidad por encima de la complacencia y a priorizar su bienestar emocional. Estas realizaciones, aunque dolorosas, comenzaron a fortalecer su carácter, preparándola para enfrentar el futuro con mayor sabiduría y resiliencia. A medida que pasaban las semanas, Afra inició un proceso de reconstrucción. La terapia, las conversaciones profundas con amigos y familiares, y la introspección personal se convirtieron en herramientas esenciales para superar la traición. Cada sesión le ayudaba a procesar emociones reprimidas, a entender su propio valor y a reconocer que el fin de una relación no significaba el fin de su felicidad. Poco a poco, Afra comenzó a reencontrarse consigo misma, reconociendo sus necesidades y fortaleciendo su independencia emocional. La exposición pública continuó siendo un desafío. Los medios, ansiosos por cada detalle, seguían especulando sobre posibles reconciliaciones, venganzas o nuevos romances. Afra aprendió a filtrar la información, a mantener su vida privada protegida y a no permitir que los comentarios externos definieran su realidad. 2. Esta postura firme no solo salvaguardó su bienestar emocional, sino que también reafirmó su imagen como una profesional íntegra y resiliente. El enfrentamiento y la exposición pública no solo marcaron un punto de inflexión en su relación, sino también en su vida personal y profesional. Afra Sarasolu emergió de esta etapa con una claridad renovada sobre lo que valoraba en sus relaciones, cómo debía proteger su corazón y cómo podía reconstruir su vida a pesar de la traición. La experiencia, aunque desgarradora, se convirtió en un catalizador para su transformación emocional, preparando el terreno para capítulos futuros de autodescubrimiento, resiliencia y, eventualmente, sanación completa. Después de semanas de confrontación y de lidiar con la exposición pública de su vida privada, Afra Sarasolu comenzó a sentir que estaba llegando a un punto crucial en su proceso de sanación. La devastación inicial, el dolor agudo y la sensación de traición todavía permanecían como cicatrices visibles en su corazón. Pero con cada día que pasaba, la claridad empezaba a abrirse paso entre las sombras de su sufrimiento. Afra comprendió que para poder avanzar, necesitaba tomar decisiones conscientes y firmes sobre su vida personal, profesional y emocional. La primera fase de esta reconstrucción consistió en establecer límites claros. Afra comenzó a proteger más estrictamente su privacidad, reduciendo la exposición innecesaria y aprendiendo a discernir entre lo que debía compartir y lo que debía mantener solo para ella. Cada llamada, cada mensaje y cada interacción se convirtió en una oportunidad para reafirmar su autonomía y su control sobre su propio espacio emocional. La actriz comprendió que, aunque era una figura pública, tenía derecho a definir sus propios límites y a decidir cómo quería enfrentar el mundo exterior. Simultáneamente, Afra se volcó en la introspección. La traición la había obligado a confrontar no solo las acciones de su pareja, sino también sus propias vulnerabilidades y expectativas. Reflexionó sobre la naturaleza de la confianza y el amor, sobre cómo a veces idealizamos a las personas y nos dejamos llevar por el deseo de creer en lo mejor de ellas. Esta reflexión no solo la ayudó a comprender lo que había ocurrido, sino que también la llevó a un mayor autoconocimiento. Reconoció sus fortalezas, sus límites y la importancia de priorizar su bienestar emocional por encima de cualquier relación romántica. El apoyo de su círculo cercano fue crucial durante esta etapa. Familiares, amigos y colegas se convirtieron en pilares fundamentales, ofreciendo un espacio seguro para expresar emociones, recibir consejos y encontrar consuelo. Las conversaciones sinceras con personas de confianza ayudaron a Afra a procesar sus sentimientos, a exteriorizar la rabia y la tristeza,
y a encontrar estrategias prácticas para reconstruir su vida. No era un camino fácil, pero cada diálogo la acercaba un poco más a la aceptación y a la serenidad interior. En paralelo, Afra se centró en su carrera profesional como un medio para reafirmar su identidad independiente. La dedicación al trabajo no solo le permitió mantener su rutina, sino que también se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Cada proyecto, cada escena y cada ensayo la reconectaba con su pasión y recordaba que su valor no dependía de la fidelidad de otra persona, sino de su talento y compromiso. La experiencia de la traición, aunque dolorosa, reforzó su determinación de destacarse en su profesión y de no permitir que los desafíos personales la desviaran de sus metas. A medida que avanzaba en este proceso, Afra comenzó a reconstruir gradualmente su confianza en las relaciones humanas, aunque con mayor cautela. Aprendió a establecer límites más claros, a evaluar las señales de alerta y a no entregar su confianza a la ligera. Esta cautela no era fruto del miedo, sino de la sabiduría adquirida a través de la experiencia. Afra comprendió que amar y confiar implican riesgos, pero también que es posible protegerse emocionalmente sin renunciar a la posibilidad de establecer vínculos significativos en el futuro. Durante esta etapa, Afra también exploró nuevas formas de expresión personal y emocional. La escritura, la meditación y la práctica de actividades creativas se convirtieron en herramientas valiosas para canalizar su dolor y transformarlo en fuerza. Cada texto escrito, cada ejercicio de introspección y cada proyecto artístico le permitían procesar emociones complejas, reafirmar su autonomía y fortalecer su resiliencia. Estas prácticas no solo contribuyeron a su bienestar emocional, sino que también enriquecieron su crecimiento personal y profesional. El proceso de sanación también incluyó confrontar la narrativa pública que se había creado en torno a su vida privada. Afra decidió tomar control de la historia, compartiendo reflexiones sinceras y auténticas a través de sus redes sociales y entrevistas seleccionadas. Su enfoque fue transmitir honestidad y dignidad, mostrando que, aunque había sufrido una traición profunda, no permitiría que esa experiencia definiera su futuro. La respuesta del público fue mayoritariamente positiva. Muchos admiraban su transparencia, su fuerza y la manera en que transformaba la adversidad en aprendizaje. Con el tiempo, Afra comenzó a sentirse más ligera emocionalmente. La tristeza persistía, pero ya no dominaba cada aspecto de su vida. Afra comprendió que el perdón, aunque no necesariamente dirigido hacia quien la había traicionado, era una herramienta para liberarse de la carga emocional y poder avanzar con claridad. Además, esta experiencia transformó la manera en que Afra se relacionaba con el amor y la intimidad. Aprendió a valorar la autenticidad por encima de la apariencia, la comunicación abierta sobre la suposición y el respeto mutuo sobre las promesas vacías. Estos principios se convirtieron en guías fundamentales para cualquier futura relación, asegurando que sus decisiones emocionales estuvieran alineadas con su bienestar y no con expectativas idealizadas. En los meses siguientes, Afra comenzó a reconstruir no solo su vida emocional, sino también su identidad personal. Redescubrió hobbies, se acercó a amistades antiguas, exploró nuevas oportunidades profesionales y fortaleció su sentido de independencia. Cada pequeño paso hacia adelante consolidaba su resiliencia y reforzaba la convicción de que la traición, aunque dolorosa, no podía definir toda su existencia. Afra Sarasolu emergió más fuerte, consciente de sus límites, segura de su valor y capaz de enfrentar los desafíos de la vida con mayor claridad. La experiencia, aunque traumática, se convirtió en un catalizador para la madurez emocional, la autonomía y la confianza en sí misma. Tras meses de confrontación, reconstrucción y aprendizaje, Afra Sarasolu llegó finalmente a un punto de aceptación. La traición que una vez había dejado un vacío profundo en su corazón, comenzó a transformarse en un recuerdo que ya no definía su presente ni su futuro. Afra entendió que la vida, con todas sus complejidades y desafíos, no podía detenerse por el dolor causado por otra persona. Debía continuar, con fuerza, claridad y determinación. La primera señal de esta transformación
fue la manera en que Afra comenzó a relacionarse nuevamente con quienes la rodeaban. Sus amistades se fortalecieron, convirtiéndose en un refugio seguro y un recordatorio constante de que no estaba sola. La familia, que había estado a su lado desde el primer momento de la traición, se convirtió en un pilar emocional aún más sólido. Cada conversación, cada gesto de apoyo y cada encuentro cercano reafirmaban que la verdadera conexión humana puede resistir incluso las pruebas más dolorosas. En el ámbito profesional, Afra experimentó una revitalización. La energía que antes se veía disminuida por el dolor, ahora se canalizó en su trabajo. Nuevos proyectos, audiciones y compromisos le ofrecieron la oportunidad de enfocarse en su pasión y redescubrir su talento con renovado entusiasmo. Cada actuación, cada escena y cada interacción con sus compañeros de trabajo se convirtió en un recordatorio de que su valor no dependía de la fidelidad de otra persona, sino de su habilidad, esfuerzo y dedicación. Esta reafirmación profesional contribuyó enormemente a su bienestar emocional, otorgándole un sentido de propósito y estabilidad. La introspección profunda que Afra había realizado durante los meses anteriores la llevó a una comprensión más madura del amor y de las relaciones humanas. Reconoció que no todas las personas están preparadas para amar con honestidad y respeto, y que la verdadera fortaleza reside en aprender a protegerse emocionalmente sin perder la capacidad de abrirse al afecto genuino. Esta lección la preparó para futuras relaciones, no desde la desconfianza ni el miedo, sino desde la conciencia de su propio valor y de lo que merece en un vínculo afectivo. La aceptación también implicó un acto de perdón, aunque no dirigido necesariamente hacia quien la había traicionado. Afra comprendió que aferrarse al rencor solo prolongaría su sufrimiento y la impediría avanzar. Liberarse de la carga emocional de la traición le permitió abrir espacio para la alegría, la creatividad y nuevas experiencias. Este perdón personal fue un momento crucial en su camino hacia la recuperación, marcando el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno nuevo lleno de posibilidades. Poco a poco, Afra empezó a reconstruir su vida social y emocional de manera más consciente. Reanudó actividades que había abandonado, exploró nuevos hobbies y se permitió disfrutar de momentos simples, sin la sombra constante de la traición. Cada pequeño paso hacia la normalidad reforzaba su resiliencia y fortalecía la confianza en su capacidad para enfrentar cualquier desafío futuro. La estabilidad emocional que fue recuperando le permitió también establecer relaciones más saludables y significativas, basadas en la sinceridad y la reciprocidad. Además, Afra se convirtió en un ejemplo de fortaleza y autenticidad para su público. A través de entrevistas cuidadosamente seleccionadas y publicaciones en redes sociales, compartió su experiencia sin sensacionalismo, transmitiendo mensajes de resiliencia, autovaloración y esperanza. Sus seguidores respondieron con admiración, encontrando en sus palabras inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Afra comprendió que, aunque su dolor había sido muy personal, podía convertirse en una herramienta de empoderamiento para otros. La transformación de Afra no fue inmediata. Cada día implicaba enfrentar emociones persistentes, recuerdos dolorosos y la tentación de revivir la traición en la mente. Sin embargo, con cada paso consciente, logró construir un equilibrio emocional que le permitió vivir plenamente, sin la carga del pasado, dominando sus decisiones. La resiliencia, la autodeterminación y la búsqueda de bienestar se convirtieron en los pilares de su nueva vida, guiándola hacia un futuro más sereno y lleno de posibilidades. Finalmente, Afra entendió que el cierre verdadero no consiste en olvidar, sino en integrar la experiencia en su historia personal de manera que deje de ser un obstáculo y se convierta en aprendizaje. La traición, que una vez la había devastado, ahora formaba parte de su historia de crecimiento y madurez emocional. Cada lágrima derramada, cada confrontación y cada momento de introspección contribuyeron a forjar una versión más fuerte, sabia y consciente de sí misma. Con este aprendizaje, Afra Sarasolu se permitió nuevamente abrir su corazón a la vida.
no para buscar amor de manera inmediata, sino para reconocer que la felicidad y la paz interior no dependen de otra persona, sino de su capacidad para cuidarse, valorarse y vivir con autenticidad. El futuro, aunque incierto, ahora se presentaba con un horizonte lleno de oportunidades y posibilidades. Y Afra estaba lista para enfrentarlo con la dignidad, la fuerza y la esperanza que había recuperado. Afra Sarasolu emergió de la experiencia con una nueva comprensión de la vida y del amor, más consciente, más fuerte y más preparada para abrazar la felicidad que merecía, sin permitir que el pasado dictara su destino. La vida continuaba, y con cada amanecer, Afra recordaba que incluso los momentos más oscuros pueden dar paso a un futuro lleno de luz y esperanza.